Era una tarde cálida en la pequeña comunidad de La Esperanza, una aldea en las montañas de México, donde los días eran largos y la vida, aunque dura, estaba llena de pequeños momentos de felicidad. En una de las casitas de barro, vivía la familia de Juanito, un niño de unos 10 años, con una mirada profunda y un corazón lleno de fe. La familia de Juanito era muy unida. Vivían de lo que sembraban en su campo, maíz, frijoles y algunas hortalizas. Aunque la pobreza era su pan de cada día, siempre había algo que celebrar, algo por lo que agradecer. Su madre, doña Mariana, era una mujer fuerte y amorosa, que desde muy temprano se levantaba a preparar el desayuno para todos. Juanito, su hermana Teresa, y sus otros 3 hermanos, ayudaban con las labores del campo. Cada uno tenía una tarea, desde sembrar las semillas hasta cuidar de los animales. Pero aquel año la sequía se había hecho más fuerte que nunca. Durante meses no hubo lluvias, y las tierras secas ya no producían el maíz que tanto necesitaban. Los campos, que antes eran verdes y llenos de vida, ahora parecían desiertos áridos. El sol abrasante quemaba la tierra, y la cosecha que tanto esperaban se desvaneció ante sus ojos. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, la madre de Juanito se sentó en la entrada de la casa, mirando el campo desolado. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban la preocupación de una madre que no sabía qué más hacer para alimentar a sus hijos. Juanito, dijo doña Mariana, llamando a su hijo que venía corriendo desde el corral, el maíz no ha crecido. ¿Qué vamos a hacer? Si no conseguimos algo pronto, no tendremos que comer en toda la temporada de invierno. Juanito se acercó a su madre, sus ojos reflejaban una calma que no se correspondía con la gravedad de la situación. Miró el cielo despejado, y luego a su madre, quien estaba al borde de las lágrimas. No te preocupes, mamá, respondió con voz firme. Dios no nos va a abandonar. Yo lo sé. Él siempre está con nosotros. Vamos a rezar, y Él nos va a ayudar. Teresa, su hermana mayor, que estaba cerca, miró a Juanito con una mezcla de escepticismo y esperanza. Ella sabía que su hermano tenía una fe inquebrantable, pero a veces se preguntaba si todo eso de rezar realmente cambiaba las cosas. Juanito, ¿cómo puede cambiar algo rezando? Dijo Teresa, con tristeza en la voz. El campo está seco, la lluvia no llega, y ni siquiera tenemos suficiente dinero para comprar más semillas. ¿Qué puede hacer la oración? Juanito la miró, sin perder la calma, y le puso una mano en el hombro. A veces, cuando no sabemos qué hacer, solo necesitamos confiar. La oración es nuestro puente con Dios, y Él tiene el poder de hacer lo imposible. No perdamos la fe. Teresa suspiró y asintió, aunque su corazón seguía lleno de dudas. Juanito insistió. Vamos a rezar ahora, juntos, toda la familia. Si confiamos en Él, las cosas van a mejorar. Ya verás. Esa noche, después de cenar, la familia se reunió en el pequeño cuarto que servía como sala. Aunque la casa era humilde, estaba llena de amor y calor. En el centro de la habitación, Juanito se arrodilló, seguido por su madre, Teresa, y los demás niños. Todos, aunque un poco reticentes, se unieron en la oración. Juanito comenzó con una voz suave, pero llena de fe. Señor Dios, te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes. Sabemos que no estamos solos, aunque las cosas estén muy difíciles. Te pedimos que nos mandes la lluvia, que sanes nuestras tierras y nos des lo que necesitamos para sobrevivir. En tu nombre, confiamos. Amén. Después de la oración, hubo un silencio profundo. Teresa, que aún no creía completamente, miró a su hermano. Sus ojos brillaban con una paz que no entendía, pero que comenzaba a tocar su corazón. Todos se fueron a dormir con un ligero respiro de esperanza. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre, pero algo había cambiado. Mientras Juanito y sus hermanos iban a trabajar en el campo, algo increíble sucedió. A lo lejos, se vio una nube oscura que se acercaba rápidamente, como si hubiera sido enviada por un poder superior. El viento comenzó a soplar y el cielo se llenó de truenos. «Mamá, mira», gritó Juanito, señalando el cielo. Doña Mariana salió corriendo hacia el campo y vio cómo la nube oscura se posaba sobre su tierra. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando la tierra seca, reviviendo las plantas que habían quedado casi muertas. Era un regalo del cielo. «Es un milagro»,
exclamó Teresa, ahora con los ojos llenos de asombro. Juanito, con una sonrisa serena, miró a su hermana y le dijo: Dios no nos abandona, Teresa. Siempre está con nosotros. Solo tenemos que confiar. Esa tarde, la familia de Juanito se arrodilló nuevamente, esta vez no para pedir, sino para dar gracias. La lluvia había salvado la cosecha, y con ella, su esperanza. La mañana siguiente al milagro de la lluvia, la familia de Juanito sintió un renovado aliento de esperanza. Aunque el campo se había reavivado con la lluvia, la vida seguía siendo difícil. La pobreza no desaparecía de un día para otro, pero había algo en el aire, una sensación de que todo podría mejorar, como si Dios mismo estuviera al lado de ellos, guiándolos a través de la tormenta. Sin embargo, esa mañana, algo ocurrió que sacudió nuevamente el frágil equilibrio de la familia. Doña Mariana, la madre de Juanito, comenzó a sentirse mal. Al principio pensaron que era algo leve, un malestar pasajero, pero pronto sus síntomas empeoraron. Se sentía muy débil, con fiebre alta, y su rostro, normalmente lleno de vida, ahora estaba pálido y demacrado. Juanito y sus hermanos se miraron preocupados. Teresa, la hermana mayor, fue la primera en notar lo grave de la situación. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó Teresa, con tono preocupado. Doña Mariana intentó sonreír, pero sus ojos traicionaban el cansancio y la fiebre que la consumían. «Es solo un resfriado, hija, no te preocupes. Solo necesito descansar un poco», respondió con voz débil. Pero a medida que pasaban las horas, su condición no mejoraba. En el pueblo, la gente hablaba de una extraña fiebre que había comenzado a afectar a algunos de los más vulnerables. Todos los días llegaban rumores de enfermos, y la gente comenzaba a temer lo peor. Juanito escuchó a su madre toser varias veces durante la noche, y su preocupación creció como un nudo en su estómago. El niño sabía que algo tenía que hacerse, pero en la aldea no había médicos cercanos, y los remedios tradicionales no parecían tener efecto. Recordó las palabras de su madre cuando, de niño, le enseñaba sobre el poder de la fe y la oración. Si alguna vez te sientes perdido, hijo, recurre a Dios. Él siempre escucha, incluso cuando parece que nadie más lo hace, le había dicho su madre muchas veces. Juanito sabía que en ese momento, más que nunca, debía confiar. La fe que su madre le había inculcado no era solo para tiempos de prosperidad, sino también para cuando la oscuridad se cernía sobre ellos. «Mamá, vamos a rezar», dijo Juanito, decidido. Su madre, a pesar de estar exhausta, levantó la mirada y vio la firmeza en los ojos de su hijo. No era un niño cualquiera. Era Juanito, el niño que siempre había creído en lo imposible, el niño que, con su fe, había hecho llover cuando parecía que todo estaba perdido. «Si tú lo dices, hijo», respondió con una sonrisa débil, pero agradecida. Los demás hermanos de Juanito se acercaron y, aunque algunos dudaban, no podían dejar de mirar la esperanza en los ojos de su hermano. La familia se arrodilló junto a la cama de Doña Mariana. La casa, pequeña y sencilla, se llenó de una quietud solemne, como si el aire mismo estuviera esperando la oración. Juanito comenzó, con voz suave pero llena de certeza. «Señor Dios, te pedimos que sanes a mi madre. Sabemos que tú eres el médico de médicos, y aunque no tenemos mucho, confiamos en tu misericordia. Te pedimos que le des fuerzas y la sanes, para que podamos seguir siendo una familia unida. Amén». La oración se sintió como una descarga de energía. Todos, incluso los que dudaban, sentían que algo estaba cambiando en el ambiente. Juanito, con los ojos cerrados, no sentía miedo. Sentía paz. Había confiado en Dios tantas veces antes que ahora no le quedaba espacio para la duda. Después de un largo silencio, su madre, aún débil, comenzó a respirar con más calma. La fiebre no desapareció de inmediato, pero algo había cambiado. A lo largo del día, la salud de Doña Mariana mejoró poco a poco. Para cuando llegó la noche, su fiebre había bajado, y aunque aún se sentía cansada, su rostro ya no mostraba esa palidez mortal que había tenido por la mañana. «Juanito, hijo mío», susurró Doña Mariana, con los ojos llenos de gratitud. «Creo que mi salud ha comenzado a mejorar. Siento la fuerza regresar a mis huesos. No sé cómo agradecerte, pero sé que fue tu oración lo que me dio esperanza». Juanito sonrió y abrazó a su madre con ternura. «No fui yo, mamá.
Fue Dios. Él nos escuchó porque confiamos en Él. Todo va a estar bien. A medida que los días pasaron, la salud de doña Mariana continuó mejorando. La fiebre desapareció por completo, y su energía regresó, aunque necesitó tiempo para recuperarse completamente. Pero la familia de Juanito sabía que algo grande había sucedido. No solo su madre se había sanado, sino que su fe, que hasta entonces había sido una tradición más, se había convertido en una realidad palpable para todos ellos. Esa noche, mientras la familia cenaba en su modesta mesa, todos sintieron una profunda gratitud. Sabían que, aunque la vida seguía siendo difícil, su fe había sido la fuerza que los había mantenido unidos. Juanito, con su corazón lleno de alegría, miró a su madre y luego a sus hermanos. No importa lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Y siempre vamos a confiar en Dios, dijo con una sonrisa. Y en ese momento, aunque la vida siguiera siendo complicada, la familia de Juanito entendió que no importa cuán oscuras sean las noches, la luz de la fe puede iluminar incluso los caminos más inciertos. El viento soplaba fuerte esa tarde, como si el cielo estuviera presagiando algo. Los días de lluvia se habían sucedido uno tras otro, y el río, que cruzaba el campo de la familia de Juanito, había comenzado a crecer. El agua se desbordó lentamente, pero nadie se percató de la magnitud del peligro. El día parecía normal, hasta que el cielo, cubierto de nubes grises, descargó una lluvia más intensa que nunca. La familia se encontraba en casa, ocupados en sus labores cotidianas, cuando el primer grito de alerta rompió el silencio. Un vecino llegó corriendo, con los ojos desorbitados y el rostro pálido. El río ha desbordado. Está viniendo hacia las casas. Juanito, al escuchar esas palabras, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sin pensarlo, salió corriendo al exterior. Desde su casa, se podía ver cómo el agua avanzaba rápidamente, cubriendo el camino y arrasando con todo lo que encontraba a su paso. El pequeño campo que antes se veía verde y vibrante ahora se había convertido en una extensión de agua turbia, que amenazaba con engullir todo lo que conocían. «Mamá. Papá. Rápido», gritó Juanito al correr hacia la casa. Doña Mariana y su esposo, don Pablo, salieron corriendo junto a sus hijos, tratando de alejarse de la corriente. El miedo se reflejaba en los ojos de todos. El agua ya estaba subiendo, y la fuerza con la que avanzaba era aterradora. Juanito, al ver la velocidad con la que el río se acercaba, sintió una gran angustia. Miró a sus hermanos, a sus padres, y el peso de la situación lo golpeó. «No podemos quedarnos aquí», gritó Juanito, desesperado. «Tenemos que ir a un lugar más alto». La familia comenzó a caminar, pero el terreno era cada vez más difícil de cruzar. La tierra se estaba empapando, y el agua ya llegaba a sus tobillos. La corriente era cada vez más fuerte. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Teresa, la hermana mayor, mientras tomaba la mano de su madre. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Teresa, mirando al río con terror. Don Pablo intentó mantener la calma, pero se veía preocupado. Miró el horizonte y luego, con voz grave, dijo: «Hay un cerro cerca. Si llegamos a tiempo, podremos estar a salvo». La familia comenzó a caminar con rapidez, pero el agua seguía subiendo. La lluvia no cesaba, y el viento hacía que fuera aún más difícil avanzar. En un momento, el agua ya les llegaba a las rodillas. Juanito, con el corazón latiendo con fuerza, miraba a su madre y a sus hermanos. Sabía que tenía que hacer algo. Recordó las veces en las que había rezado, cuando todo parecía perdido, y cómo la fe los había ayudado a superar las adversidades. «Vamos a rezar», exclamó Juanito, mirando a su madre. Doña Mariana, sorprendida por la decisión de su hijo, asintió lentamente, aunque su rostro reflejaba el miedo y la incertidumbre. «Hazlo, hijo. Vamos a confiar en Dios», dijo con voz temblorosa. Juanito se arrodilló en el barro, sin importarle el frío ni el agua que ya lo empapaba. Sus hermanos lo miraron, y aunque estaban asustados, siguieron su ejemplo. La familia se arrodilló, formando un círculo en medio del caos que los rodeaba. «Señor Dios, te pedimos con todo nuestro corazón que nos protejas. Sabemos que tú nos has ayudado antes, y te pedimos que nos sigas guiando. Por favor, líbranos de este peligro. No sabemos qué hacer, pero confiamos en ti. Amén».
Cuando Juanito terminó de rezar, una calma extraña se apoderó de ellos. Aunque la lluvia seguía cayendo, algo en el aire había cambiado. Fue como si el viento hubiera cesado un momento, y la fuerza del río, aunque todavía imponente, pareciera haberse desacelerado. La familia, al sentir esa paz inexplicable, se levantó rápidamente y siguió avanzando hacia el cerro. Al llegar a la cima, todos se sentaron exhaustos, mirando el panorama que se extendía ante ellos. El río había alcanzado su punto más alto, y muchas casas del pueblo estaban sumergidas. La familia de Juanito observaba en silencio, agradeciendo que estaban a salvo. Sin embargo, no podían evitar la tristeza al ver que otros no habían tenido la misma suerte. Don Pablo, al ver el alcance de la tragedia, dijo con voz grave: «Hemos sido bendecidos. Este es un milagro. Pero hay mucho que hacer para ayudar a los demás. Nosotros no estamos a salvo por casualidad. Dios nos ha protegido para que podamos ayudar a los que han quedado atrás». Juanito miró a su padre y, aunque aún sentía el peso de la angustia, una nueva fuerza comenzó a nacer en él. Sabía que su familia debía ayudar a los demás, tal como su madre y su padre siempre les habían enseñado. «Vamos a hacer lo que sea necesario. Podemos ayudar a reconstruir, podemos llevar comida, podemos dar esperanza a los que han perdido todo», dijo Juanito, con firmeza en su voz. Esa noche, la familia de Juanito descansó en el cerro, pero sus corazones estaban llenos de compasión. Sabían que su fe había sido probada, y que la ayuda de Dios les había dado la oportunidad de ser instrumentos de amor y solidaridad. Juanito había aprendido que, a veces, los milagros no solo son para salvarnos, sino para darnos la fuerza de ayudar a los demás. Al día siguiente, cuando el agua comenzó a retroceder, la familia regresó al pueblo, donde vieron la magnitud de la destrucción. Sin embargo, no se rindieron. Juntos, comenzaron a trabajar para ayudar a reconstruir lo que se había perdido. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Juanito sabía que la fe en Dios, la ayuda mutua y el amor eran las fuerzas que siempre lo sostendrían. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja cálido. Era un nuevo día, pero para la familia de Juanito no parecía haber nada nuevo. La pérdida de su hermano mayor, Andrés, todavía pesaba sobre ellos como una sombra que nunca se desvanecía. Andrés había partido meses atrás, buscando una vida mejor. Había escuchado rumores de trabajo en las grandes ciudades, y aunque su madre le había suplicado quedarse, él se fue con la esperanza de enviar dinero a la familia. Nunca regresó. Las cartas se hicieron menos frecuentes, hasta que finalmente cesaron por completo. Para todos, Andrés se había perdido en el vasto mundo, y la incertidumbre sobre su paradero llenaba el corazón de sus padres con una tristeza profunda. Juanito, el menor de los hermanos, no entendía por qué Andrés se había ido, pero algo en su corazón siempre le decía que su hermano regresaría. A pesar de las dudas de los demás, Juanito se aferraba a la idea de que la bondad de Dios podía traerlo de vuelta. Una mañana, mientras Juanito estaba en el campo, recogiendo algunas ramas secas para el fuego, escuchó el sonido de unos pasos en la tierra mojada. Al principio pensó que era uno de los animales que rondaban cerca, pero luego el sonido se hizo más cercano. Giró rápidamente hacia la dirección de los pasos, y ahí, en el umbral del campo, vio una figura familiar. Era Andrés. El corazón de Juanito latió fuerte en su pecho. No podía creerlo. Corrió hacia él con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, gritando su nombre. «Andrés. Eres tú. Eres tú». Andrés, aunque su rostro estaba demacrado y su ropa desgastada, sonrió débilmente. Su mirada parecía cansada, pero llena de algo más, algo que solo los ojos de un hermano podían entender: arrepentimiento, amor y una necesidad urgente de volver a casa. «¿Juanito?», dijo Andrés, casi sin aliento, abrazando a su hermano con fuerza. «Perdóname, hermano, perdónenme todos. He fallado, pero vengo a buscar perdón». Juanito, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó con tanta fuerza que parecía que quería apretar todas las angustias de los meses pasados. No importaba que Andrés se hubiera ido sin darles noticias, no importaba el sufrimiento que su ausencia había causado a la familia. Lo único que importaba en ese momento era que su hermano había regresado, y eso era suficiente para su corazón. «No tienes que pedir perdón», dijo Juanito entre sollozos. «Has regresado,
y eso es todo lo que importa. Dios nos ha traído de vuelta. Juntos caminaron de regreso a la casa. La madre, doña Mariana, al ver a Andrés, dejó caer el recipiente con el que estaba trabajando y corrió hacia él con los brazos abiertos. Andrés, sin poder contener las lágrimas, se arrodilló ante ella. «Perdóname, mamá», dijo, su voz quebrada. «Perdóname por todo el daño que les causé al irme. Estuve perdido, pero ahora vengo a pedir perdón y a hacer las cosas bien». Doña Mariana lo abrazó fuertemente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Todo el dolor, todas las noches de insomnio, todos los temores se desvanecieron con el calor de ese abrazo. La familia había sido reunificada, y eso era todo lo que importaba. Durante los días que siguieron, Andrés les contó lo que había vivido. Había trabajado en la ciudad, pero la vida allí no era como lo había imaginado. Se perdió en vicios y malas compañías, y pronto quedó atrapado en un ciclo de decisiones equivocadas. Había sido un tiempo oscuro, un tiempo de sufrimiento y arrepentimiento. Pero al final, el amor de Dios lo había guiado de regreso a su hogar, donde sentía que podía sanar. Juanito, aunque joven, escuchaba con atención cada palabra de su hermano. Mientras escuchaba su historia, sentía una profunda compasión por él. Sabía que las decisiones de Andrés lo habían llevado por un camino difícil, pero también sabía que la misericordia de Dios era más grande que cualquier error cometido. Esa noche, después de la cena, la familia se reunió alrededor de la fogata. El aire fresco de la noche se colaba entre las hojas de los árboles, y el fuego crepitaba suavemente. Andrés, mirando las caras de su familia, les dijo: «Sé que he cometido muchos errores. Pero ahora sé que Dios nunca me abandonó. Él me ha dado una segunda oportunidad, y por eso estoy aquí. Quiero ser un hombre diferente, quiero ser un buen hermano, un buen hijo y, algún día, un buen padre». La familia escuchó en silencio, y luego, uno por uno, comenzaron a hablar. Doña Mariana fue la primera. «Te hemos extrañado, hijo. No tienes que pedir perdón, solo con tenerte aquí, ya hemos recibido el mayor regalo». Don Pablo, con una mirada sabia y serena, añadió: «Todos cometemos errores, Andrés. Lo importante es que estás aquí, que has regresado con humildad y arrepentimiento. Ahora tenemos una nueva oportunidad para construir juntos». Juanito, con su pequeño rostro iluminado por el fuego, agregó: «Y no importa lo que pase, siempre estaremos juntos. Porque la familia es más fuerte que cualquier problema». La noche pasó tranquila, y con ella, la familia encontró consuelo. Andrés había regresado, pero no solo con su cuerpo, sino también con un corazón arrepentido y lleno de deseos de redención. El amor de su familia y la misericordia de Dios le habían dado la oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche, Juanito aprendió una lección que nunca olvidaría: la fe en Dios y el perdón son los pilares que permiten que las familias se sanen, que el amor supere cualquier error, y que el regreso de un ser querido, aunque tarde, es siempre una bendición. El sol estaba empezando a caer sobre el campo, bañando de rojo y naranja las montañas lejanas. Era un atardecer cálido, y la familia de Juanito se encontraba reunida en el patio de su hogar, disfrutando de un momento de paz. Sin embargo, algo en el aire estaba diferente. Aunque la vida parecía haber tomado un rumbo de esperanza con el regreso de Andrés, una sombra de preocupación se cernía sobre la familia. Doña Mariana, la madre de Juanito, se sentía cada vez más débil. Al principio pensaron que solo era cansancio por los trabajos diarios, pero con el paso de las semanas, la debilidad se hacía más evidente. A veces, no podía levantarse de la cama y su rostro mostraba una palidez preocupante. Un día, mientras la familia se encontraba en la mesa, ella se desmayó repentinamente, cayendo de costado sobre la mesa, con una expresión de dolor en su rostro. Andrés, que aún estaba aprendiendo a vivir nuevamente en la casa, fue el primero en correr hacia ella. «¡Mamá!», gritó con desesperación, tomando su rostro en sus manos. La preocupación llenó su voz, mientras Juanito y sus otros hermanos miraban, paralizados por el miedo. La vida de doña Mariana pendía de un hilo. Después de varias horas de angustia, los médicos del pueblo llegaron y le diagnosticaron una enfermedad grave, un tipo de fiebre reumática que afectaba sus riñones y su corazón. El pronóstico era incierto, y los días que siguieron estuvieron llenos de oración y esperanza, pero también de miedo.
No sabemos si podremos hacer mucho más, señora, le dijo el médico a Andrés, con una mirada triste y compasiva. Solo le queda descansar y rezar para que Dios haga su voluntad. La noticia golpeó a la familia como un rayo. Doña Mariana era el pilar de su hogar. Era la fuerza que había mantenido a la familia unida durante tantos años. Ahora, cuando más la necesitaban, su salud se desmoronaba. Aquella noche, mientras la familia se encontraba reunida en la pequeña sala de la casa, un silencio pesado reinaba. Juanito, que siempre había sido el más optimista de todos, se levantó de su lugar y miró a sus hermanos. No podemos perder la esperanza, dijo con voz firme. No importa lo que los médicos digan, mamá nos ha enseñado a confiar en Dios. Si oramos con fe, Él nos escuchará. Dios no abandona a sus hijos. Andrés, que estaba sentado cerca, levantó la vista hacia su hermano pequeño. Juanito, a pesar de su corta edad, mostraba una seguridad que solo podría haber venido de una fe genuina. Andrés, aunque aún luchaba con su propia espiritualidad, se sintió conmovido por las palabras de su hermano. Juanito tiene razón, dijo Andrés, levantándose y tomando la mano de su madre. Aunque su rostro estaba marcado por el cansancio, su voz se hizo fuerte. Si Dios nos dio la oportunidad de estar juntos nuevamente, Él también puede darnos la fuerza para superar esto. La familia se arrodilló en silencio, formando un círculo alrededor de Doña Mariana. Las manos se entrelazaron, y comenzaron a orar con todo su corazón. Era una oración sencilla, pero llena de fe y amor. Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos la vida de nuestra madre. Sabemos que nada es imposible para ti, y confiamos en tu misericordia. Te pedimos, Señor, que la sanes y nos devuelvas la alegría de tenerla con nosotros. Te agradecemos por todo lo que nos has dado y pedimos tu bendición sobre nuestra familia. Juanito, con los ojos cerrados y las manos apretadas con fuerza, añadió en silencio su propia oración personal. Señor, te pido que cuides de mamá, que no la dejes ir. Te prometo que siempre confiaré en ti. Ayúdame a ser fuerte para mi familia. El tiempo pasó lentamente, y aunque la situación de Doña Mariana no mejoraba, la fe en la familia nunca flaqueó. Día tras día, Juanito y sus hermanos seguían orando, pidiendo a Dios por la salud de su madre. Cada mañana, cuando se despertaban, Juanito iba a su lado y le tomaba la mano. No te preocupes, mamá, le decía con una sonrisa que trataba de ocultar su propia preocupación. Dios está con nosotros. Él está escuchando nuestras oraciones. Una mañana, después de varios días de intensa oración, algo extraordinario ocurrió. Doña Mariana despertó más fuerte de lo que había estado en mucho tiempo. Aunque aún estaba débil, su rostro brillaba con una paz que no se había visto en ella durante los últimos días. El dolor en su pecho había disminuido, y su corazón latía con más fuerza. Los médicos se sorprendieron al ver su mejoría. No sé cómo explicarlo, dijo el médico, observando los resultados de los análisis. Es como si hubiera habido un cambio milagroso en su cuerpo. Andrés miró a Juanito, cuyos ojos brillaban con una esperanza renovada. Juanito sonrió, sabiendo en su corazón que, aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían lo que había sucedido. La fe, la oración y el amor de la familia habían hecho el milagro. Durante los días siguientes, la salud de Doña Mariana continuó mejorando. Aunque aún estaba débil, se levantaba cada mañana con una sonrisa de agradecimiento. La familia, que había pasado por momentos de angustia y miedo, ahora vivía con una paz renovada. En esa casa, la fe de Juanito había cambiado todo. Había sido un niño pequeño, con un corazón lleno de amor y confianza en Dios, quien había guiado a su familia a través de la tormenta. Y en ese proceso, todos aprendieron una lección valiosa, que, incluso en los momentos de desesperación, el poder de la oración y la fe puede cambiar el curso de los acontecimientos. El sol ya se había escondido detrás de las montañas, dejando el cielo teñido de un azul profundo, y la noche comenzaba a envolver el pequeño pueblo. La familia de Juanito había vivido un tiempo de calma después de la recuperación de su madre, pero sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar. La vida en el campo no era fácil, y aunque la esperanza había vuelto a sus corazones, las dificultades nunca se alejan por completo. Andrés, el hermano mayor de Juanito, había estado pensando mucho en el futuro de la familia.
Aunque su corazón aún estaba marcado por el dolor de los años perdidos en la ciudad, sabía que debía tomar una decisión importante. El campo siempre había sido la vida de su familia, pero en los últimos años, las cosechas no eran suficientes para sostener a todos. El trabajo en el campo era agotador y los ingresos escasos, y eso ponía en riesgo el bienestar de su madre y sus hermanos. Una tarde, mientras estaba en el porche de la casa, Andrés se encontraba pensativo, mirando hacia el horizonte. La idea que llevaba en su mente se iba volviendo más clara, pero también más dolorosa. Juanito, que lo había estado observando en silencio desde la ventana, se acercó lentamente a él, sabiendo que algo estaba inquietando a su hermano. «Andrés, ¿qué pasa?», preguntó Juanito, con su voz suave pero llena de preocupación. Andrés suspiró, mirando a su hermano menor con una expresión seria. «Juanito, he estado pensando mucho», comenzó, con una tristeza que reflejaba su alma. «Necesito irme de aquí. No por mucho tiempo, pero tengo que encontrar trabajo en la ciudad. Las cosechas ya no nos dan para vivir, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras mamá y tú pasáis hambre. Necesito ganar dinero para ustedes, para que podamos salir adelante». Juanito lo miró fijamente, y aunque sentía un nudo en el corazón, no dijo nada. Sabía que Andrés había estado luchando con esta decisión por mucho tiempo. Los dos se habían prometido cuidarse mutuamente, pero Juanito entendía que su hermano estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la familia. «Sé que no es lo que quieres, pero a veces, hermano, el amor verdadero exige sacrificios», dijo Andrés, con los ojos brillando por las lágrimas que no se atrevían a caer. A veces, ser el mayor significaba cargar con el peso de las decisiones difíciles. Juanito se acercó a su hermano y le puso la mano en el hombro. «Yo entiendo, Andrés. Y te prometo que oraré por ti, por tu regreso. Sé que vas a hacerlo bien allá. Pero por favor, no olvides que aquí siempre seremos tu familia. Siempre tendrás un lugar con nosotros». Andrés sonrió débilmente, sintiendo un peso en el pecho. Pero sabía que su hermano tenía razón. La familia era su ancla, y su amor era lo que lo impulsaba a tomar esa decisión. Esa misma noche, mientras la familia se encontraba reunida para la cena, Andrés anunció su partida. Doña Mariana, aunque ya en proceso de recuperación, sintió el golpe en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas al saber que su hijo mayor se marchaba nuevamente. «Te vamos a extrañar mucho, hijo», dijo ella, con voz temblorosa. «Pero entiendo que lo haces por nosotros. Confío en que Dios te cuidará». Andrés abrazó a su madre con fuerza. En ese abrazo, todo el amor, el sacrificio y las bendiciones que le habían dado se entrelazaron. El amor de madre nunca se va, siempre queda, como una luz que guía. Al día siguiente, Andrés partió hacia la ciudad. Juanito lo acompañó hasta el borde del camino, mirando cómo se alejaba lentamente en la carreta cargada de sus pertenencias. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que debía dejarlo ir. La fe en Dios les había dado esperanza en tiempos de desesperación, y ahora confiaba en que él guiaría los pasos de su hermano mayor. Los días pasaron lentamente. Andrés enviaba cartas con noticias sobre la ciudad, pero las cartas llegaban con menos frecuencia a medida que pasaba el tiempo. La vida en el campo continuaba siendo dura, pero la familia se mantenía unida, luchando con la fe que siempre los había sostenido. Juanito seguía siendo el faro de esperanza para sus hermanos, orando todas las noches para que su hermano regresara sano y salvo. Una tarde, después de varios meses de espera, una carta llegó a la casa. La letra era inconfundible, era de Andrés. Juanito rompió el sobre con ansiedad y leyó las palabras que le llegaban directamente al corazón. «Querida familia, he encontrado trabajo en la ciudad. No es fácil, pero lo haré todo por ustedes. Les pido que no se preocupen, que Dios me ha guiado hasta aquí y Él me llevará de vuelta a casa. Prometo regresar pronto y con buenas noticias. Por favor, cuídense mucho y sigan orando por mí. Con todo mi amor, Andrés». El rostro de Juanito se iluminó con una sonrisa. Era una sonrisa que reflejaba no solo la alegría de saber que su hermano estaba bien, sino también la certeza de que todo saldría bien. Había sido un sacrificio, pero el amor y la fe de su familia les darían la fuerza para superar cualquier obstáculo. Así, el sacrificio de Andrés, aunque doloroso, se convirtió en un acto de amor y esperanza. Su familia sabía que él regresaría,
y mientras tanto, la oración y el amor seguirían siendo su guía. Como siempre, la fe de Juanito seguía siendo el faro que iluminaba el camino, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca se apaga. El paso del tiempo había hecho que la familia de Juanito se adaptara a la rutina. Aunque Andrés aún no regresaba, las cartas seguían llegando de vez en cuando, siempre llenas de esperanza y promesas de que todo mejoraría. Sin embargo, el peso de la espera comenzaba a hacer mella en todos, especialmente en doña Mariana, quien pasaba los días con un nudo en el pecho, deseando tener a su hijo de vuelta. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Juanito se encontraba trabajando en el campo, arando la tierra, cuando vio una figura a lo lejos. Su corazón dio un vuelco al reconocer la silueta de alguien que no esperaba ver tan pronto. Era Andrés. Había regresado. Juanito dejó caer las herramientas y corrió hacia su hermano. Los dos se abrazaron con una fuerza que parecía detener el tiempo. Andrés, aunque con la ropa sucia y algo cansado, sonrió al ver a su hermano menor. «Hermano, regresé», dijo Andrés, con la voz entrecortada por la emoción. Juanito no podía dejar de sonreír. Sus ojos brillaban de felicidad al ver que su hermano estaba bien, después de tantos meses de incertidumbre. «Pensé que no ibas a regresar nunca», exclamó Juanito, su voz quebrada por el alivio y la alegría. Andrés abrazó a su hermano con más fuerza, sintiendo como la vida volvía a su ser. Después de todo lo que había pasado en la ciudad, con trabajos agotadores y largas jornadas, había logrado juntar lo suficiente para regresar a casa. Pero lo que no sabía era que su regreso traería algo aún más grande, un milagro. Al llegar a casa, doña Mariana salió corriendo al encuentro de Andrés. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hijo de nuevo. Los demás hermanos salieron también, todos corriendo hacia el hombre que había sacrificado tanto por ellos. La casa, que había estado llena de silencio, se llenó nuevamente de risas y abrazos. Pero lo más impresionante de todo fue lo que Andrés trajo consigo. No solo había regresado con dinero suficiente para ayudar a la familia, sino que también traía una noticia inesperada: había encontrado un lugar donde podían vender sus cosechas directamente a la ciudad, lo que les aseguraría ingresos constantes. «Mamá, Juanito», dijo Andrés, mirando a su familia con los ojos llenos de esperanza. «Encontré un negocio en la ciudad, y me han ofrecido una oportunidad para vender nuestras cosechas. Este trabajo es un milagro. Si seguimos con esto, no solo nos libramos de las penurias del campo, sino que podemos vivir mejor, con dignidad». La madre de Andrés no pudo evitar llorar al escuchar sus palabras. El sacrificio de su hijo había valido la pena, y ahora, su familia tenía la oportunidad de empezar de nuevo, con la ayuda de Dios. «Te lo dije, hijo», dijo doña Mariana, con la voz temblorosa. «Dios nunca nos abandona. Él siempre escucha nuestras oraciones». Esa noche, después de cenar juntos, la familia se reunió en el pequeño salón de la casa. Andrés, Juanito, doña Mariana y los demás hermanos se tomaron de las manos, rodeados por el amor que siempre los había mantenido unidos. Era un momento de profunda gratitud, y todos sabían que, sin la fe y la esperanza, nunca habrían logrado superar tantas dificultades. «Dios nos ha mostrado su amor y su misericordia», dijo Andrés, con la voz llena de emoción. «Lo que pensábamos que sería imposible, ahora es una realidad. Y lo hemos logrado porque nunca dejamos de creer, porque siempre tuvimos fe en él». Juanito, mirando a su hermano, sonrió y asintió. Sabía que, aunque su familia había pasado por tiempos difíciles, el amor de Dios siempre había estado con ellos. El sacrificio de Andrés, su valentía y su fe, habían sido la clave para que todo se resolviera. Esa noche, mientras la luna brillaba en el cielo, la familia de Juanito se arrodilló a orar. Sus corazones estaban llenos de gratitud, y en sus oraciones, agradecieron por el milagro que había cambiado sus vidas. Gracias a la fe, el sacrificio y el amor incondicional, la familia había encontrado una nueva oportunidad. Y aunque sabían que las dificultades no se irían por completo, comprendieron que siempre que tuvieran fe y se ayudaran mutuamente, podrían superar cualquier adversidad. La vida no les debía nada, porque, aunque las pruebas fueran duras, siempre existía la luz al final del túnel, y esa luz era la esperanza en Dios. Pasaron los meses y la familia de Juanito, gracias al esfuerzo de Andrés y a la fe que siempre los acompañó, comenzó a prosperar.
Las cosechas se vendían bien, y la vida en la pequeña casa del campo, aunque sencilla, estaba llena de amor y esperanza. Juanito seguía cuidando del ganado, mientras que sus hermanas ayudaban en la casa y los hermanos mayores gestionaban la venta de los productos. Doña Mariana, con su amor incansable, veía cómo todo lo que había soñado para su familia finalmente se estaba cumpliendo. Sin embargo, algo en el corazón de Juanito seguía inquieto. Aunque veía la felicidad que su familia vivía ahora, sabía que aún había algo más que debía hacer. Una noche, mientras todos dormían, Juanito se levantó de la cama y salió al jardín. Miró las estrellas, como si buscara alguna respuesta en el cielo. El joven, lleno de valentía, se arrodilló en silencio y comenzó a orar. No pedía más riquezas ni cosas materiales, solo que su familia siguiera siendo fuerte, y que, si era necesario, él estuviera dispuesto a sacrificar lo que fuera por el bienestar de ellos. De repente, una sensación profunda lo invadió, como si una presencia invisible lo abrazara y le hablara al alma. En ese momento, entendió lo que debía hacer. Al día siguiente, Juanito se acercó a su madre. Con una mirada seria pero llena de ternura, le dijo: «Mamá, quiero ir a la ciudad. Hay algo que debo hacer allí». Doña Mariana lo miró preocupada, pero confiaba en su hijo, en su fe y en su sabiduría. Sin embargo, algo en el corazón de la madre le decía que este viaje sería diferente. «¿Por qué quieres ir, hijo mío?», preguntó con un tono suave. «Hay un hombre en la ciudad, mamá. Él ha estado ayudando a muchos campesinos, pero necesito ir a hablar con él, a pedir su ayuda. No puedo quedarme aquí sin hacer nada cuando hay gente que aún necesita nuestra fe». Doña Mariana, aunque dudaba un poco, vio la determinación en los ojos de Juanito. Sabía que su hijo estaba siguiendo el camino de la fe, el mismo que siempre había guiado a su familia. Finalmente, aceptó. «Si sientes que es lo que debes hacer, hijo mío, ve. Pero recuerda que Dios siempre te acompaña». Juanito, con la bendición de su madre, se preparó para el viaje a la ciudad. Caminó durante varios días, cruzando montañas y valles, enfrentando el calor implacable del día y el frío de la noche. A pesar de la fatiga, nunca perdió la esperanza. Sabía que Dios tenía un propósito para él. Cuando llegó a la ciudad, encontró al hombre que buscaba. Era un hombre mayor, de rostro bondadoso y una mirada que parecía conocer todas las dificultades de la vida. Después de contarle su historia, el hombre lo miró profundamente y le dijo: «Juanito, veo en tus ojos una fe inquebrantable. Tienes el corazón de un verdadero líder. Pero el sacrificio que estás dispuesto a hacer es más grande de lo que imaginas. Lo que pides no es fácil, pero si estás dispuesto a darlo todo, tu familia recibirá la bendición que tanto ha esperado». El hombre le dio a Juanito lo que necesitaba, no solo un consejo sabio, sino también una semilla de esperanza para el futuro de su familia. Sin embargo, la verdadera prueba vino cuando el hombre le dijo que el sacrificio debía ser real, que para recibir la bendición, Juanito debía renunciar a algo que más amaba. Con el corazón pesado, Juanito comprendió lo que debía hacer. Regresó a su hogar, sin decirle nada a su familia. Sabía que su sacrificio sería el último y más grande. Pero no se arrepentía. De vuelta en su casa, en una tarde tranquila, Juanito reunió a su familia. Todos estaban sorprendidos por su regreso tan pronto, pero lo que siguió fue aún más inesperado. Con la voz temblorosa, pero firme, Juanito les explicó lo que había hecho y el sacrificio que debía realizar para asegurar que la familia recibiera la bendición de Dios. Les pidió que confiara en él y, con lágrimas en los ojos, les pidió perdón por lo que estaba por suceder. El sacrificio de Juanito fue profundo, pero su fe y amor por su familia no lo hacían dudar. Sabía que, aunque no entendieran su acción, todo sería por el bien de ellos. El amor, la fe y el sacrificio de Juanito no solo unieron a su familia de una manera más profunda, sino que también les enseñó a nunca rendirse, a siempre confiar en el plan divino y a dar lo mejor de sí mismos por el bien común. La noticia del sacrificio de Juanito corrió rápidamente por la comunidad. Su familia, aunque confundida al principio, comenzó a comprender el profundo amor y fe que su hermano menor había demostrado al renunciar a lo que más amaba para asegurar el futuro de todos.
Los hermanos y hermanas se reunieron, y, aunque no entendían completamente el sacrificio, sabían que Juanito estaba guiado por una fuerza más grande que ellos, una fuerza que solo el amor de Dios puede generar. Días después, el sol se levantó sobre el campo, iluminando la casa humilde pero llena de vida. La familia estaba reunida en la mesa, compartiendo un sencillo pero delicioso desayuno. De repente, el viento trajo consigo una presencia de paz que llenó la casa. Doña Mariana, con una mirada llena de esperanza, se levantó y miró al horizonte. «Juanito», dijo con voz suave, «¿sientes eso? El aire está distinto hoy. Siento que algo grande está por venir». Juanito, quien había estado en silencio durante toda la mañana, asintió con una sonrisa serena en su rostro. Sabía lo que se avecinaba. Había hecho su sacrificio con fe y, ahora, el tiempo de la recompensa se acercaba. Mientras la familia seguía en la mesa, escucharon un sonido lejano. Era el ruido de un carro de ruedas, acercándose rápidamente. Nadie sabía quién podía ser, pero la llegada de esa figura misteriosa se sentía inevitable. En poco tiempo, el vehículo llegó a la puerta de la casa, y un hombre desconocido bajó de él. Era el mismo hombre que Juanito había encontrado en la ciudad, aquel de rostro bondadoso, quien lo había guiado y dado la esperanza necesaria para su sacrificio. «Buenas tardes, señora», saludó el hombre a doña Mariana con una sonrisa cálida. «Vengo en nombre de Juanito». El corazón de doña Mariana dio un vuelco. Era el mismo hombre que había hablado con su hijo en la ciudad. Sin dudar, invitó al hombre a entrar, mientras su familia observaba con asombro. El hombre les explicó que, gracias a la fe inquebrantable de Juanito y su sacrificio, Dios había escuchado su plegaria. El sacrificio que el joven había hecho no solo había liberado las bendiciones que la familia necesitaba, sino que también había traído la misericordia divina hacia toda la comunidad. La tierra que está bajo sus pies, continuó el hombre, esa misma tierra que han cuidado con tanto amor y trabajo, será bendecida de una manera que jamás imaginaron. Las cosechas crecerán más fuertes, el ganado será saludable, y ustedes tendrán lo suficiente no solo para vivir, sino para compartir con quienes más lo necesiten. Juanito, al escuchar las palabras del hombre, sintió una paz profunda. Había logrado lo que había prometido, su sacrificio no había sido en vano. A su alrededor, su familia comenzaba a llorar de alegría, mientras el sol comenzaba a descender, bañando la casa en una luz dorada que parecía reflejar el cielo. El hombre continuó. «Y no solo eso, Juanito. La fe que has mostrado, el amor y el sacrificio, se extenderán más allá de tu familia. Dios ha decidido que tú serás un líder en la comunidad. Tú, junto con tus hermanos, serán los encargados de enseñar a otros sobre la fuerza del amor, la fe y el sacrificio que Dios nos da». Un sentimiento de gratitud profunda se apoderó de todos los miembros de la familia. Habían pasado por tiempos de dificultad, por momentos de desesperación, pero ahora entendían que todo ese sufrimiento había sido parte del plan divino, un plan que los había unido y fortalecido. El hombre misterioso se levantó para irse, pero antes de partir, le dio a Juanito un pequeño objeto, algo que no era más que una piedra lisa, pero con un brillo especial en ella. «Este será tu recordatorio», le dijo. «En los momentos de duda, mira esta piedra y recuerda el sacrificio que hiciste por tu familia. Será tu ancla, tu señal de que todo es posible cuando actuamos con amor y fe». Esa tarde, el hombre desapareció tan misteriosamente como había llegado. Pero su visita dejó una marca imborrable en la familia de Juanito. Con el tiempo, la familia creció aún más fuerte. La bendición de Dios nunca faltó en su vida, y la fe de Juanito fue la chispa que encendió el fuego de la esperanza en su comunidad. La tierra floreció, los corazones se unieron, y la pequeña familia que había vivido en la pobreza ahora se encontraba con una riqueza que no podía medirse en dinero, sino en amor, fe y la certeza de que nunca estaban solos. Juanito, con el corazón lleno de gratitud, siempre llevaba la piedra consigo. En su bolsillo, era un recordatorio constante de la misericordia de Dios y del sacrificio que había hecho por el bienestar de su familia. Y, cada vez que miraba esa piedra, entendía que su verdadero legado no era el éxito material que había alcanzado, sino el amor que había sembrado y el ejemplo de fe que había dejado. Y así, con cada amanecer, Juanito y su familia seguían adelante, recordando siempre la lección más importante:
que el amor, la fe y el sacrificio son los pilares que sostienen la vida, y que, cuando confiamos en Dios, todo es posible.